les dejé latente una pregunta cuando hablamos de los sujetos económicos, que son los que deciden en todos los casos cómo se mueve la economía. La pregunta es, ¿todos somos consumidores? ¿Todos somos productores? ¿Podemos ser una cosa, podemos ser otra? ¿Cómo se organiza el juego de la economía en la sociedad? Ustedes pueden ser productores si quieren, pueden poner una empresa. Yo creo que Sí. todos podemos ser productores, pero no que todos somos productores. ¿Qué somos entonces todos? Consumidores. Todos somos consumidores, es decir, es fundamental el papel del consumidor en la economía. Dentro de los sujetos económicos hay variables que pueden darse, variables que no. Todos podemos ingresar a un mercado como productores. Lo que no podemos dejar de ser es ser consumidores. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado puede participar más o menos de la economía, tener acciones directas sobre la economía o acciones indirectas, por ejemplo, en el tema precios, en el tema obra pública, en el tema construcción, en el tema subsidios. Después vamos a ir viendo cómo el Estado se manifiesta de diversas formas dentro de la economía. Pero bueno, ya tenemos entonces la definición de la economía, la definición de costo de oportunidad, cuáles son los problemas o las vicisitudes ante las cuales se presenta el problema económico, tenemos quiénes son los sujetos de la economía, y lo que tenemos que ver ahora es este doble juego que se desarrolla entre los bienes y las necesidades. Ya dijimos que los bienes son limitados para satisfacer necesidades que tiene el individuo dentro de la economía. Y las necesidades son ilimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que van progresando, van creciendo, se van modificando. Hace 15 años, más o menos, uno preguntaba en la clase, ¿quién tiene celular? Hoy, ¿qué hay que preguntar? ¿Quién no tiene celular? ¿Qué ha marcado esto? Este es el claro ejemplo de lo que es el avance de la economía, de lo que es el avance económico en función de la relación entre bienes y necesidades. ¿A qué vino el celular? A facilitar una forma de comunicación. Hace 15, 20 años el celular simplemente servía para hablar por teléfono. Hoy mandan WhatsApp, sirve de agenda, sacan fotos, bueno, se comunican, envían documentación. Es decir, el celular y la relación con la economía se ven desde este punto de vista. Las variables o las necesidades han mutado del individuo y los bienes también. Las variables o las necesidades se han hecho cada vez más dificultosas o han avanzado y los bienes se han tenido que acostumbrar. Siempre los bienes han ido atrás de las necesidades con este concepto de utilidad, con este concepto de, bueno, sirven para esto. Bueno, el celular es el claro ejemplo del avance o la relación entre las necesidades y los bienes, la mutación de las necesidades, el progreso de las necesidades y el consecuente progreso de los bienes. Entonces tenemos que clasificar qué entendemos por necesidad, o clarificar, mejor dicho, qué entendemos por necesidad y cuáles son los tipos de necesidades que tienen los individuos, estos sujetos económicos, y cuáles son los bienes y qué tipos de bienes tenemos en la economía, que es lo que vamos a ver ahora. Si esto me permite compartir. Ahí tenemos la relación, ahora la van a ver, espero, ahí está. ¿Se ve, Milagros? Bien. Ahí tenemos la relación entre bienes y necesidades, que son los dos elementos fundamentales de la organización económica, entre bienes y necesidades. El bien, dice ahí, es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos. La condición o la característica fundamental de todo bien es la utilidad. Utilidad. El bien en economía es útil cuando satisface una necesidad. Los bienes son limitados. Los bienes siempre son limitados. Y contra la obtención de bienes o contra esta escasez de bienes es que lucha la ciencia de la administración económica. La necesidad humana es una sensación de carencia de algo. Yo tengo necesidad de algo. Me falta algo. Tengo que cumplir con ese algo. Eso unido al deseo de necesidad, al deseo de satisfacer esa necesidad, hace a que yo utilice un bien. Es decir, la necesidad se une con el bien cuando surge el deseo de ser satisfecha. Cuando surge el deseo de ser satisfecha. Y a esa necesidad le trasciende o le transcurre un bien.
Bien, dijimos que había tipos de necesidades. Tipos de necesidades. Hay necesidades que son primarias, que son, ¿cuáles eran las necesidades primarias de todo el individuo? La alimentación, la vestimenta, la vivienda. Esas son necesidades primarias. Después hay necesidades suntuarias o secundarias. Pero bueno, hay una clasificación dogmática de necesidades que es esta que tienen aquí. Necesidades del individuo. Se clasifican en tres tipos. Necesidades del individuo, necesidades de la sociedad, primarias y secundarias. Pero en realidad son primarias y secundarias, la gran tipología. Después se viene el individuo y sociedad. El individuo tiene necesidades básicas, naturales, como por ejemplo comer, alimentarse. Sociales, por el hecho de vivir en sociedad. Esto de convivir, bueno, hoy está medio difícil, esto de convivir, de relacionarse. Hay un concepto, que lo vamos a ver después cuando veamos capital, que es el concepto de capital social. El capital social cubre, dentro de este concepto de lo que es la necesidad, lo que se conoce como la capacidad de relacionamiento que uno tiene con otros individuos. La posibilidad de juntarse o de reunirse con otros individuos se expresa a través del concepto del capital social. Bueno, el capital social está dentro de esto de las necesidades sociales o necesidades del individuo de relacionarse en la sociedad. Pero de estas dos hay una sola que tiene una contrapartida económica, que es la primera, la necesidad primaria natural, que es la de alimentación. Para satisfacer esa necesidad primaria de alimentación, el individuo deberá buscar un recurso útil. Bien, ¿vieron? Hay un reality que se llama Supervivencia al Desnudo, no sé si lo han visto. Bueno, está los domingos a la noche, creo. Mírenlo, y ahí van a tener la primera gran clase de economía política, es decir, cómo dos personas en un ambiente totalmente hostil tratan de sobrevivir administrando lo nada, porque no es poco recurso, la nada que tienen. Bueno, ahí tienen la primera clase de economía. Los jueves está también, dice Camila. Bueno, voy a poner los jueves también. Pero bueno, Supervivencia al Desnudo estaría mostrando, en cierto modo, lo que es la lucha de las necesidades y la utilidad, cómo se pelean, los desacuerdos, la posibilidad de conseguir alimento, conseguir agua, es decir, cosas básicas. Bueno, ahí tenemos la primera división de necesidades. Necesidades colectivas parten del individuo, se pasan a ser parte de la sociedad. Por ejemplo, el transporte. Lo que nos decían hoy, la posibilidad de ir caminando en micro, en auto, en bicicleta al trabajo. Necesidades públicas surgen de la sociedad, el orden público, esto que hoy está tan controvertido. Pero los dos grandes tipos de necesidades son los que están ahí abajo. Necesidades primarias y las secundarias. Las necesidades primarias están siempre presentes en toda sociedad y son aquellas necesidades de las cuales se encarga la ciencia económica fundamentalmente, porque son necesidades que hacen al conjunto de la sociedad y depende de la satisfacción de estas necesidades, de este tipo de necesidades, que las sociedades crezcan. Esas necesidades son las tres fundamentales: alimentación, vivienda y educación. Alimentación, vivienda y educación. Después vendrá una cuarta, que será el trabajo, pero ya viene como una consecuencia a la necesidad, no como una necesidad en sí. Después tenemos las necesidades secundarias. Aumentan con el bienestar del individuo y varían de época a otra. Por ejemplo, el turismo. Pero yo les hablaba del celular. Hace 50 años era impensado tener un celular. Hoy es necesaria. Para algunos es una necesidad secundaria, para otros no. Es decir, ha habido una evolución. Pero van evolucionando las secundarias y van evolucionando de acuerdo a un elemento que es fundamental en la economía, y esto anótenlo también, que es el ingreso o la renta. Vamos a ver más adelante, ahora cuando terminemos de ver los bienes, una ley económica que es la ley de Engel. En esta materia vamos a ver leyes en el sentido formal del nombre ley, leyes sancionadas por el Congreso, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia, la Carta Orgánica del Banco del Banco Central, la Carta de Entidades Financieras, pero también vamos a hablar de leyes económicas, leyes que demuestran supuestos que hacen a la economía. Por ejemplo, la que les acabo de nombrar, que la vamos a ver más adelante, que es la Ley de Engel. Por ejemplo, el efecto IFE. Por ejemplo, la ley de la demanda. Por ejemplo, la ley de la oferta. Es decir, son leyes que hacen al comportamiento de la economía.
y en los cuales tienen que ver estos conceptos de necesidad, de bienes, de gustos. Es decir, lo que estamos viendo ahora son conceptos básicos que parecen medio pavos, medio sonso, pero que después los vamos a tener que utilizar. Esto es como Karate Kid, que les enseñaba a pintar y a ilustrar y después les decía, no aprendí karate y aprendí. Después de que ustedes entiendan esto, van a entender el por qué lo dimos primero, porque después la economía se va a nutrir de todos estos conceptos. Utilidad y costo de oportunidad, necesidades y bienes. Bien, pero bueno, ya hablamos del tema de las necesidades, los tipos de necesidades, y cada necesidad se complementa con un bien. Si me dejara avanzar esto, con un tipo de bien. Y ahí tenemos los tipos de bien. Esto lo pueden estudiar muy bien de Mochoni y Becker. Esta primera parte la pueden leer de Mochoni y Becker. Y ahí tenemos tipos de bienes o distintas formas de bienes. Los bienes pueden ser libres según su carácter o económicos. Bienes libres son de absoluta disponibilidad por cualquiera, o sea, todos pueden disponer de esos bienes que se consideran libres. Por ejemplo, el mar. El mar es un bien libre. Si ustedes van a la costa, se pueden bañar, pueden pescar, y están utilizando un bien que es libre, que teóricamente es abundante, y que sirve para satisfacer necesidades de varios individuos. Esto según su carácter. Lo contrario de los bienes libres son los bienes económicos, que acá es donde está la clave del estudio económico o de la economía. Estos son los bienes que son escasos y que generan un costo de oportunidad, los bienes económicos. Si yo voy a producir computadoras, voy a dejar de producir tanques de guerra, ahí tengo un costo de oportunidad. Si voy a producir trigo y grano para exportar, voy a dejar de producir productos manufacturados para consumo interno. Ahí está el costo de oportunidad. Acá están o el sentido económico de los bienes. Acá ya está incorporada la condición de utilidad de los bienes. Según su naturaleza, los bienes pueden ser de capital o de consumo. Los bienes de capital son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes, es decir, por sí mismos, los bienes de capital no satisfacen ningún tipo de necesidad. Insisto, los bienes de capital no satisfacen directamente ningún tipo de necesidad. Son utilizados para producir otros bienes económicos. Los ejemplos más claros son las maquinarias, todo aquello que implica tecnificación de un proceso productivo, la utilización de una maquinaria en el proceso productivo. Los bienes de consumo son aquellos que directamente, sin ningún tipo de intervención de otro bien, directamente se utilizan para satisfacer necesidades. Los bienes de consumo son los que directamente ayudan a satisfacer una necesidad. Estos son los bienes útiles por excelencia. Según su función, pueden ser bienes intermedios o bienes finales. ¿Dónde está la clave de la diferenciación entre estos tipos de bienes? Los bienes intermedios necesitan sí o sí ser transformados mediante un proceso productivo para llegar a convertirse en bienes finales y para llegar a convertirse en bienes de consumo, para llegar a convertirse en bienes que satisfagan necesidades, bienes intermedios. Necesitan sí o sí la implementación de un proceso productivo sobre ellos. Los bienes finales, por ejemplo está la harina, ahí habla de la harina. Los bienes finales no necesitan ningún proceso de transformación. Ya son considerados bienes en sí mismos aptos o útiles para satisfacer necesidades. Después tenemos otra tipología que nos divide bienes complementarios y bienes sustitutos. Los bienes complementarios son aquellos bienes que necesitan la ayuda de otro bien o la interacción con otro bien para poder cumplir aquella función de satisfacción de necesidades. Bienes complementarios. Por ejemplo,
Yo tengo un Audi en la puerta de mi casa, pero si no tengo plata para ponerle nafta, no me sirve de nada tener un Audi en la puerta de mi casa. El bien complementario es la nafta al auto. Yo tengo una flor de cocina, pero si no tengo gas y fósforo, no puedo utilizarla. Necesito un bien complementario que es el gas. Los bienes sustitutos, y ojo con esto, los bienes sustitutos son aquellos que pueden ser reemplazados al momento de la decisión económica. Los bienes sustitutos son aquellos que pueden ser reemplazados al momento de tomar una decisión económica. El fin del reemplazo de la sustitución es cumplir con la satisfacción de la necesidad. No me queda limitado a un solo espectro. El bien sustituto es aquel bien que puede reemplazarse y que aún así, siendo reemplazado, cumple la satisfacción de la necesidad del individuo. Anoten acá al costado en un asterisco. Esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de elasticidad de la demanda. Este es un concepto que viene atado a un concepto económico, como que vamos a ver en la bolilla 4, que es el concepto de elasticidad de la demanda. Recuérdenme, cuando veamos esto, vamos a hablar, cuando hablamos de elasticidad de la demanda, vamos a volver a los bienes sustitutos. Por ejemplo, hoy estamos, a una semana de la Pascua. ¿Qué bien se vende en abundancia en la Semana Santa? El pescado. El pescado. ¿Qué pasa con chocolate. el pescado? El huevo de Pascua. Bueno, está bien, te lo tomo el ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque, ¿cuál es el fin del huevo de Pascua? Comer chocolate. Y sí. ¿No? Bueno, supongamos que el huevo de Pascua está muy caro. ¿Podés comer con otro chocolate? Como te compras un alfajor toffee. Y bueno, ahí está. Pero no es lo mismo, se pierde la mística. Ahí me venís con la mística. Está bien, pero me estás reemplazando la posibilidad de sustituirlo y estás comiendo chocolate a la larga. ¿Sí? Y sí, el fin es lo mismo. Bueno, a eso quiero llegar, Pedro. A eso quiero llegar. El fin es exactamente lo mismo. Acá es lo que pasa con los bienes complementarios. En realidad, con los sustitutos. Yo voy a comprar carne y aumentó. Voy a buscar un sustituto para satisfacer la necesidad de alimentación. Puedo buscar el pollo, puedo buscar la verdura. En el pescado, en este momento no me conviene porque se va por las nubes el precio, lo mismo que el precio del chocolate y los huevos de Pascua. Pero los bienes sustitutos son bienes que, reemplazados o reemplazando, se utilizan para satisfacer la misma necesidad. El ejemplo más claro, por eso cuando veamos elasticidad de la demanda vamos a ver el juego de los bienes sustitutos, cómo operan los bienes sustitutos. Pero lo importante acá es que vos la necesidad la terminás satisfaciendo, no con el bien que tenías previsto, sino con otro. Y acá vuelve a jugar el costo de oportunidad, porque cuando vos elegís uno estás descartando otro. En economía el costo de oportunidad siempre está presente. Cuando ustedes eligen por algo que tienen que erogar, que tienen que comprar y que sirve para satisfacer una necesidad, están descartando otra posibilidad. El bien sustituto se ajusta perfectamente al concepto de costo de oportunidad. Pero lo que quiero que quede claro es que el bien sustituto se utiliza para reemplazar un bien que originalmente estaba previsto para satisfacer una necesidad. Y aún reemplazándolo, satisface la misma necesidad. Es una de las características del bien sustituto que es el más importante de la materia. Profe, un ejemplo no sería el gas y la nafta ahora que está aumentando tanto la nafta y se vende el auto a gas. Sí, van a encontrar miles de ejemplos, Los ejemplos más básicos se dan en los bienes primarios, en la alimentación fundamentalmente. Ahí se dan los ejemplos más básicos. Hoy se dan en el turismo interno. En lugar de ir a la costa, voy a Córdoba, porque no podemos salir, no podemos viajar al exterior. Pero los conceptos, los ejemplos más básicos se dan en lo que es la alimentación, fundamentalmente en bienes primarios o en satisfacción de necesidades primarias. Pero lo que vos me decís del gas y la nafta, sí, requerís un proceso previo que implica mucha erogación, que es la inversión, porque convertir un auto de nafta a gas implica mucha erogación. Por lo general los bienes sustitutos, y ya voy Melina que tenías una pregunta, me parece, ¿no? No, que quería decir que, por ejemplo, podía ser entre comprar un artículo de marca, o por ejemplo, no sé, para ropa, en vez de comprar ese artículo de marca, poder comprar uno sin marca que va a satisfacer la necesidad,
pero no va a ser tal vez el deseado originalmente. Excelente. ¿Y qué elemento juega? ¿Qué elemento juega ahí fundamentalmente? Y la necesidad, Ya está, la necesidad ya la tenés. sí. Por ejemplo, no sé, comprar una zapatilla Nike, en vez de comprar una zapatilla de marca, compras una zapatilla común que... La Pampero comprar. Claro, va a ser útil, pero bueno, no va a ser esa deseada tal vez. Bien, Melina, lo que decís es excelente, viene complementando lo que viene diciendo Pedro. Ahora yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué elemento juega en esa diferenciación que marca Melina? ¿Qué elemento? El precio. ¿Eh? El precio. El precio y qué más. Diferencia. ¿Eh? La Calidad. ganancia, La la calidad. ganancia de la persona. Muy bien. Vamos a llamarlo ingreso o renta. O sea, lo que decís, Melina, es fundamental. Y acá me hace el pie para desarrollar la primera ley económica que la vamos a ver ahora después, que es la ley de Engel. Melina dice, yo en lugar de una indumentaria de marca, compro otra indumentaria. Satisfago una necesidad que es la vestimenta. ¿Sí? Pero bueno, satisfago la necesidad, me gustará menos, no es la requerida, no es la deseada, dice Melina. Está perfecto. Pero a la larga está satisfaciendo la necesidad, es un bien complementario. ¿Qué juega acá? ¿El ingreso o la renta del individuo? ¿Por qué yo tengo este celular que es una porquería y otros tienen iPhone, por ejemplo? Porque tiene mucho que ver el ingreso. Además del gusto y todo lo demás, tiene mucho que ver el ingreso, el presupuesto que vos manejes, el gasto que quieras realizar. Y ahora vamos a ver, cuando terminemos con la clasificación de bienes, Melina y todos los demás, que el ingreso o la renta es un elemento fundamental en las decisiones económicas. Y ese ingreso o esa renta se expresa a partir de la ley de Engels. ¿Cómo varían las necesidades, los gastos, en función de un aumento o disminución del ingreso? Melina, lo que dijiste estuvo perfecto. Lo mismo lo que dijo Pedro, pero en el caso de Pedro voy a incorporar un elemento que es la inversión. Vos, para sustituir el bien, para sustituir ese bien, gas o nafta, necesitas de un elemento económico que es la inversión. El problema es cuando no contás con ese elemento que es inversión. Pero no está mal lo que dijeron, ¿eh? Bien. Y me quedan, ¿van entendiendo acá el tema de división de bienes o tipo de bienes? Y me quedan dos bienes que los dejo para el final, porque lo que hacen es denotar en cierto modo la participación del Estado en la vida económica o en la actividad económica, que son los bienes de orden público o los bienes públicos y los bienes de orden privado o bienes privados. Los bienes públicos son utilizados por todos o utilizables por todos, explotables por todos. Los bienes privados se limitan en su uso, en la posibilidad de extraer su fruto, a quien es el detentador o el dueño de esos bienes. Este carácter de bienes públicos y bienes privados muchas veces determina el carácter o el funcionamiento de la economía en relación con uno de los sujetos económicos que vimos, que es el Estado. Y les voy a poner un ejemplo muy sonso. Supongamos que nos vamos todos de excursión en julio a Mar del Tuyú. ¿Sí? Terminamos la cursada, nos vamos a hacer una cena, nos vamos todos a Mar del Tuyú. Y Javier Larraz, que todavía tiene mente de chiquitito, lleva un baldecito con una palita. Y Javier hace un pozo en la playa y empieza a salir petróleo. ¿De quién es el petróleo? En Mar del Tuyú. Del Estado. El Estado. Del Estado. El petróleo en ese caso es un bien público. ¿Y por qué determina el accionar económico del Estado? Porque el Estado es el dueño de los recursos naturales. Y el Estado administrará los bienes de orden público o de origen público en pos o en beneficio de la comunidad o de la sociedad. Bienes de orden o de carácter público. Supongamos el mismo ejemplo. Se levantan las fronteras, nos vacunamos todos y Javier Larraz nos invita a todos a Orlando. Y vamos a una de las playas de Miami y Javier Larraz con su palita y su baldecito hace un pozo y sale petróleo. ¿De quién es el petróleo? En Miami. Del dueño del terreno. No. Supongo que sí, No. del Estado. Del Estado de Estado. Miami. De Javier. Porque lo encontró Javier. El bien pasa a ser privado, por más que puede ser público, pero el bien pasa a ser privado. Y la explotación de ese bien dependerá del carácter que le quiera dar Javier.
Acá pasa exactamente lo mismo. Y en la economía, la división entre bienes públicos y bienes privados determina la forma de organización económica, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. La forma de conformación, vale la redundancia, de lo que se conoce como sistema económico. El sistema económico se nutre de bienes públicos y bienes privados. Y la conjugación de ese tipo de bienes, tanto de bienes públicos como bienes privados, nos dará como resultado el tipo de sistema que vamos a desarrollar. Y paralelamente nos determinará cuál es la función del Estado. Es decir, con un ejemplo pavo, sonso, yo les acabo de delimitar que hay dos tipos de bienes que hacen al funcionamiento de la economía en general, que son los bienes de orden público y los bienes de orden privado. La conjunción de esa forma de explotación de esos bienes nos determinará la organización de la economía, a nivel macro, a nivel estatal, a nivel de cómo funcionará el Estado en la administración de ese tipo de bienes. Pero vamos por partes. Entonces seguimos. Tipos de bienes, intermedios, complementarios, y bueno. Acá está la ley de Engels. Bien. Esperen un poquito. Melina, acá vamos con la ley de Engels, que lo que vos dijiste es importante como ejemplo para desarrollar la ley de Engels. Melina habló de comprar un bien u otro bien, que por ahí ese bien, como es la indumentaria, me satisface una necesidad, pero no es la que yo quiero. Entramos a analizar el tema del precio y entramos a analizar el tema del ingreso. Melina, ¿vos trabajás? Sí, profe. Bien, ¿tenés un salario? Sí. Bien. No vamos a dar números, Melina, no se asusten, ¿eh? No se asusten. Pero le vamos a poner un ejemplo pavo para que entiendan qué quiere decir la ley de Engels. Supongamos, Melina, vos trabajás, supongamos que a lo que a vos te ingresa te alcanza, ¿sí? Para cubrir tus necesidades básicas y primarias, es decir, alimentación, vestimenta, alguna salida de turismo, alguna salida a comer. Bueno, supongamos, Melina, que yo soy tu jefe y vengo y te aumento 500 veces tu ingreso. No una, 500 veces tu ingreso. ¿Qué haces, Melina, con ese aumento de 500 veces de tu ingreso? Y Supongamos bueno, que primero no estamos en pandemia, estamos en una época normal. ¿Qué harías? habría 500 que veces. pensar en la administración, porque si no, esos 500 se convierten en nada si empezás a despilfarrar así en viajes. Supongamos, vos estás bien ahora y yo te aumento 500 veces el ingreso que vos tenés. ¿Qué podés hacer con esas 500 veces? Aumento de sueldo que tenés. Podría invertirlo en capital, en invertirlo en cosas que me sirvan para trabajarlas a futuro, Ajá. o podría usar o gastarlas así de modo rápido. Bien, pero vos comés pan. Preferiría invertirla en capital. ¿Vos comés pan? No. ¿No comés pan, galletitas, pollo? ¿Qué comés? Sí, pollo, sí. Bueno, ya tenés satisfecho la alimentación con el pollo. Con lo que ganas hoy te alcanza para comprar pollo. Sí. Bueno, yo te aumento 500 veces tu ingreso. ¿Comés 500 veces más pollo? Y sí. Si yo te aumento 500 veces, ¿comés 500 veces más pollo? Y podría ver la calidad también ahí. Bien. Bien, te vas de vacaciones. Con lo que tenés hoy, te vas de vacaciones a la costa. Te aumento 500 veces el sueldo. ¿A dónde te vas? Miami. Bueno, ¿viste? Bien. Tenés un Fiat 147. Te pago 500 veces tu ingreso. ¿Qué te compras? Un Porsche. Bueno, miren, a Melina vuela alto, ¿eh? Melina va alto. Hasta en la Melina. Claro, pero cambiaría la calidad, sí, por supuesto. Bien. O sea, si hoy vivo bien, al tener 5 veces más, bueno. Bien, pero a lo que voy es lo siguiente. No gastás en lo que ya tenés. No comprás 10 veces más la cantidad de pollo que consumías, porque no necesitas. No comprás 10 veces más la cantidad de pan que consumías, porque no lo necesitas. Sí cambiarás algunos gustos. Tirás de vacaciones a otro lado más lejos, o más suntuario, más lujoso. Sí cambiarás tu auto, te comprarás un auto más lujoso, elegiste una pavada de auto. Pero bueno, esto es demostración, Melina, de la ley de Engels. La ley de Engels que dice que cuando la renta de un consumidor, no se maten por escribirlo porque está en la otra diapositiva,
y después se la deja ahí. Quiero que la entiendan, no la escriban. ¿Qué significó el ejemplo de Melina? Que cuando a un individuo le aumentamos considerablemente su ingreso, el aumento o una proporción de ese aumento será volcado a la satisfacción de necesidades básicas que ya tenía satisfechas, una proporción mínima. Pero una mayor proporción o una mayor relación se volcará a necesidades suntuarias o de segundo orden o lujosas. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas ya están satisfechas. Lo que está demostrando la ley de Engels es que hay un juego, un correlato entre el ingreso que tiene un individuo y el gasto o la satisfacción de las necesidades que ese individuo desarrolla. Si un aumento progresivo de ese ingreso genera la posibilidad de gastarlo en necesidades que antes no tenía cubiertas, el individuo volcará una mayor proporción de ese aumento a satisfacer esas necesidades no cubiertas. Y una menor proporción de ese aumento o una menor proporción de ese mayor ingreso lo destinará a satisfacer necesidades que sí ya tenía cubiertas. Por eso la ley de Engels, Melina y el resto de la gente, se aplica fundamentalmente para entender el comportamiento de gastos a nivel suntuario, pero es una ley económica que pone en juego tres cosas: el ingreso o la renta de los consumidores, los bienes de satisfacción que utilizan los consumidores y las necesidades. Esto es una demostración común de cómo influye el ingreso en los gastos y en los gustos de los consumidores. Vamos ahora a la ley, como debe ser. Esperen un cachitín. Victoria, ¿se ve ahí? ¿Melina se ve? Sí, se ve. Vale. En el siglo XIX, Engels enunció que cuanto más pobre es un individuo, una familia o un pueblo, mayor ha de ser el porcentaje de su renta necesario para el mantenimiento de su subsistencia física, y a su vez mayor será el porcentaje que debe dedicarse a la alimentación. La ley de Engels, y acá es lo importante, indica que a medida que la renta o el ingreso de un individuo va aumentando, los gastos que se dedican al consumo de artículos aumentan también, pero en distinta proporción. Y acá está la clave. En los artículos de primera necesidad, los gastos son decrecientes. Si yo ya tenía pan y me alcanzaba para comprar pan, voy a bajar la cantidad de ingreso en el consumo de pan. Mientras que en los bienes de lujo, lujo relativo y lujo propiamente dicho, los gastos son crecientes. Y acá la tenemos a Melina, que pasó del Fiat 600 al Porsche. En un bien de lujo tuvo un aumento del gasto creciente. ¿Se entiende? La ley de Engels no solo es importante para demostrar la existencia de la relación que existe entre bienes, ingreso y necesidades. Es importante desde el punto de vista del comercio internacional. Es importante desde el punto de vista de la macroeconomía de un país. Es importante de cómo se reflejan los mayores ingresos que tiene una economía o un Estado en su costo de oportunidad o en su elección de producción. Argentina exporta materia prima. Y recibe 60.000 millones de dólares anuales por un producto que es la soja, supongamos. La soja, el trigo, el maíz, está dentro de lo que se conoce como commodities o productos primarios. Supongamos que aumenta el precio de los commodities. Se verifica el ingreso, o se verifica, mejor dicho, un aumento del ingreso de la economía argentina, porque a mayor precio por exportación se va a pagar mayor ingreso. Argentina, de recibir un mayor ingreso por ese tipo de producto, por esos commodities, tiene dos opciones: o seguir gastando en la que ya gasta y retroceder desde el punto de vista productivo, o aumentar el mayor ingreso en gasto productivo. Este es un ejemplo
de la ley de Engels desde el punto de vista del escenario internacional. Un mayor ingreso de una sociedad o una economía estatal por su actividad productiva puede ser volcada una proporción mayor a producir o a diversificar su producción y una proporción menor a seguir produciendo lo que producía. Por eso la ley de Engels, que siempre se aplicó en lo que se conoce como microeconomía, el comportamiento, ahora vamos a ver las divisiones de la economía, el comportamiento de los pequeños agregados de la economía, se transporta también a lo que se conoce como macroeconomía, o el funcionamiento de la economía a gran escala, el funcionamiento de la economía a nivel estatal. Es decir, la ley de Engels se aplica para ambos casos, para nosotros que somos consumidores y para el comercio internacional o para los estados a nivel internacional. Un mayor ingreso lo volcarán a una mayor actividad productiva, la mayor proporción, y una menor proporción a mantener lo que ya tenían. Y eso es efecto de esta ley económica que se llama ley de Engels. Ingreso, gasto, necesidad, bien. Y como siempre vuelve a estar presente el costo de oportunidad. Sí. Esto aumentaría lo que sería el PBI y disminuiría la inflación. A ver, primero vamos a definir qué es el Producto Bruto Interno y vamos a definir la inflación. ¿Hay un juego entre el Producto Bruto Interno e inflación? Sí, Melina. Pero, ahora te voy a preguntar por qué me estás diciendo esto. Pero vamos a definir para todos qué se entiende por Producto Bruto Interno y qué se entiende por inflación. El Producto Bruto Interno es la cantidad, es la suma de los valores de todos los bienes que produce una economía. Es la suma de los valores de todos los bienes que produce una economía. La inflación es la suma generalizada y sostenida de todos los productos en una economía. ¿Por qué me decís esto, Melina? ¿Por qué llegaste a esta conclusión? ¿Qué elementos ataste? Antes de contestarme, acá digan lo que piensen, es decir, si se equivocan, mejor. Así entre todos sacamos las conclusiones y todos podemos aclarar el panorama. Así que no se queden callados. Si dicen cualquier burrada que piensan que es una burrada, díganla igual. No hay problema. Digan lo que piensen. Melina, decime. No, yo llegué a la conclusión por esto que decía de la ley de Engels a nivel internacional, que, bueno, viendo esto de que cuando las necesidades básicas estarían satisfechas, se iría esos bienes o esa cantidad para lo que sería el aumento del Producto Bruto Interno en cuanto a la venta de la exportación de soja y eso que usted estaba comentando. Es un excelente razonamiento el tuyo. ¿Por qué mezclas ¿por qué conjugás Producto Bruto e inflación? Hay una teoría que la vamos a ver cuando vemos inflación, que es la teoría monetarista, que establece la relación entre la inflación y la cantidad de bienes que se producen. Si vos no producís bienes, esos bienes son escasos. ¿Sí? Y el aumento del precio de esos bienes se va a dar, ¿por qué? Porque son escasos y va a haber más gente que los va a querer comprar. Entonces, al haber poca producción de bienes, al haber escasez de bienes, el precio de ese bien va a aumentar. El Producto Bruto Interno tendría que apuntar a la mayor producción. Y esa mayor producción, de acuerdo a lo que nos dice Melina, que está muy bien, esa mayor producción, ahora voy a la pregunta, Pedro, esa mayor producción se trasladaría a una baja de los precios de los bienes. ¿Por qué? Porque hay más bienes. Pero no nos apuremos. Ahora está cortando. Volvemos en 5 o 7 minutos. Cierro esta idea y le contesto a Pedro. Y vayan pensando si tienen alguna duda más. Volvemos en 5 minutos.